Buenos días. Hoy miércoles 17 de marzo del 2021 damos inicio a una nueva sesión general del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. En esta oportunidad vamos a ceder la palabra a una residente nuestra de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, la doctora Gianni Giselle Estrada Rosero, que se va a referir a un tema de mucha importancia hoy en día, que son las manifestaciones multisistémicas de COVID-19 desde el punto de vista de imagen. Doctora Gianni Giselle, la palabra es tuya. Te escuchamos. Muy buenos días a todos los presentes que se conectan para esta sesión. El día de hoy vamos a dar una charla en relación con las imágenes de COVID-19. Vamos a extender un poquito la charla que dimos a cargo de nuestro servicio de imagen, en la que hablamos sobre los hallazgos de tórax, y en este caso vamos a ver múltiples de las imágenes o de las manifestaciones multisistémicas de COVID. Mi nombre es Giselle Estrada, yo soy residente de cuarto año del Servicio de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. En el transcurso de esta charla vamos a hacer una breve introducción sobre COVID-19, vamos a ver un poco sobre cómo interactúa este virus con la célula, los síntomas y hallazgos relacionados, nuestra recomendación para los estudios de imagen y las distintas manifestaciones o hallazgos de imagen que vamos a poder visualizar en múltiples de los sistemas, y finalmente pues unas conclusiones. Entonces, recordemos pues que el virus de COVID-19 fue reportado inicialmente como un brote que empezó en Wuhan y fue reportado desde diciembre del 2019, identificado como una nueva cepa de los virus SARS. Este virus se propagó rápidamente y ya el 11 de marzo del 2020 fue declarado por la OMS como pandemia, como el causante de la nueva pandemia, que es la que estamos viviendo en este momento. El SARS-CoV-2 tiene como forma de unirse a la célula unas regiones génicas a través de las cuales se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Básicamente este receptor se encuentra principalmente en las células pulmonares, específicamente a nivel de los acinos, es donde mayor cantidad de estos receptores encontramos a nivel de los espacios alveolares, lo cual explica cuáles son o cómo se presentan los primeros hallazgos a nivel del parénquima pulmonar, que son de localización periférica. Y igualmente es importante para entender esta presentación es que estos receptores los encontramos además en el corazón, en el sistema gastrointestinal, riñón, páncreas, vaso, vejiga, córnea, y igualmente en los vasos sanguíneos. Todos estos receptores que encontramos en estos múltiples sistemas van a conllevar a que la presencia de la infección lleve a múltiples complicaciones en todos ellos. Entonces, estas complicaciones van a llevarse principalmente por la unión del virus, el daño endotelial, la tromboinflamación, la disregulación de las respuestas inmunes y finalmente las manifestaciones no solo pulmonares, sino extrapulmonares. En cuanto a las complicaciones que estamos mencionando, la más frecuente es el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que se puede presentar en hasta un 20 a 40% de los pacientes en quienes presentan neumonías graves, con síntomas graves. También podemos encontrar con gran frecuencia complicaciones cardíacas como lo son arritmias, miocarditis, ya la vamos a ver más adelante, y igualmente las complicaciones tromboembólicas. En cuanto al ciclo de vida del virus dentro del huésped, vamos a encontrar que contamos con estos 5 pasos. Inicialmente la unión, como ya les mencioné, va a estar mediada por el receptor de angiotensina 2, quien va a contribuir a que haya una penetración en la célula, que haya una endocitosis, y posteriormente esto va a activar un aumento de la angiotensina 2, una elevación de la angiotensina 2. Hay una proteína que es igualmente, esta angiotensina 2 va
promover que haya un aumento de las células de la respuesta inflamatoria, y tras esta proteína que es amplificadora de la interleuquina 6, esto va a contribuir que se vuelva un ciclo donde hay una respuesta inflamatoria elevada, y finalmente pues la liberación de todas estas células proinflamatorias, como lo vemos, va a contribuir al daño o a la destrucción celular. En cuanto a los síntomas, entonces vamos a encontrar múltiples síntomas que van desde la infección leve de las vías respiratorias superiores hasta igualmente la neumonía grave, síndrome de dificultad respiratoria aguda y múltiples síntomas asociados a, los factores, pues a los receptores externos, como lo son las mialgias, la diarrea, el dolor abdominal, náusea, vómito. Podemos encontrar múltiples de estas alteraciones con alta frecuencia, la presencia en cuanto a los síntomas típicos, la presencia de disnea, y en cuanto a los síntomas atípicos, fiebre, fatiga, anorexia. Encontramos que en la enfermedad grave, más del 50% de los pacientes tienen hallazgos de imagen a los 24 a 48 horas de inicio de los síntomas, y en general la recuperación tanto de los síntomas como de los hallazgos de imagen en tórax, como lo vamos a ver, empieza a presentarse en los casos leves tras las 2 semanas, 14 días en promedio, y en los casos graves de los 3 a las 6 semanas. En cuanto a los hallazgos de laboratorio referidos, entonces son múltiples las alteraciones que podemos encontrar, pero con alta frecuencia se ha mencionado la linfopenia, la elevación de las enzimas hepáticas y la elevación de la LDH, igualmente como la elevación del dímero D. La elevación principalmente de estas que acabo de mencionar lleva o conlleva con el paciente factores igual de mal pronóstico. En cuanto a los estudios de imagen que se recomiendan, son múltiples y dependen en gran medida de la evolución o del cuadro clínico complejo que esté presentando nuestro paciente. Podemos de entrada o de inicio utilizar la radiografía o igualmente la tomografía simple de tórax, como ya lo hemos estado usando. Sin embargo, teniendo en cuenta el cuadro que presente, si sospechamos que el paciente tiene un tromboembolismo, si tiene una afectación cardíaca, si tiene una afectación embólica distal, podemos utilizar múltiples de los equipos de imagen, ¿no? Como lo son igualmente la resonancia, el uso de ultrasonido, ya sea escala de grises, ultrasonido Doppler, o igualmente el uso de los medios de contraste. Entonces todo depende del enfoque que le esté dando el clínico al paciente. Entonces todo depende de lo que se desea buscar. El objetivo es finalmente diagnosticar al paciente rápidamente y poder darle un adecuado manejo. Siempre cuando solicitemos o cuando nosotros estamos prestos para hacer una recomendación, siempre vamos a tener en cuenta nuestro lema, que es dar la menor cantidad de radiación posible para hacer un diagnóstico adecuado. Por lo tanto, el uso de la tomografía, principalmente la tomografía de tórax, aunque es un estudio ideal para poder pronosticar el alto riesgo que tienen los pacientes de tener o de presentar signos asociados con COVID, es importante tener en cuenta que debe ser usada de una forma en la cual las dosis o las exposiciones a la radiación del paciente pues sean de acuerdo a la necesidad de diagnóstico, ¿no? Y siempre y cuando si tenemos una PCR positiva y el paciente no requiere estudios adicionales para descartar complicaciones, pues según la recomendación de la Sociedad de Fleischner, solamente podríamos contar igualmente con la PCR. Entonces, en cuanto a las manifestaciones multisistémicas ya bien conocidas y en alguna charla previa se mencionó y se refirió, entonces tenemos que en tórax podemos encontrar que se presenta como zonas de ocupación alveolar que van a estar demostradas como vidrio despulido, zonas reticulares que son zonas con patrón en crazy paving que nosotros le llamamos, y igualmente cuando ya ha evolucionado la enfermedad pues zonas de consolidación. Esto lo vamos a poder ver no solo en la radiografía de tórax sino también en la tomografía. Generalmente estas zonas son zonas de ocupación que van a estar
a nivel de zonas de aumento de la densidad que van a estar periféricas, como lo vemos en esta radiografía posterior anterior de tórax, y igualmente en esta tomografía, donde vemos múltiples zonas de vidrio despulido de localización subpleural, como lo mostramos aquí, asociada a estas zonas más densas, que son algunas zonas de consolidación con broncograma aéreo. Entonces, para estandarizar los informes de imagen en cuanto a los hallazgos encontrados en tórax, encontramos múltiples clasificaciones que son aquellas con las cuales nosotros de hecho reportamos nuestros estudios. Entonces, aquí tenemos la clasificación de imagen según la Sociedad Americana, en donde vamos a encontrar que estos hallazgos que definimos nosotros en nuestros reportes son hallazgos que son típicos, indeterminados o atípicos, ¿no? En cuanto a los hallazgos típicos, como mencioné, vamos a encontrar que son imágenes que son bilaterales, periféricas, de vidrio despulido, con o sin consolidación, que pueden estar asociadas a un patrón en crazy paving, como lo mencioné, pueden tener una afectación multifocal, y igualmente si ya ha avanzado mucho podemos encontrar un signo que se llama el signo del halo inverso. ¿Sí? Hay igualmente otros hallazgos que son indeterminados, que son hallazgos que no son tan frecuentes, pero se pueden presentar en la neumonía por COVID, por lo cual en estos, cuando nosotros decimos que son hallazgos indeterminados, sugerimos que haya una correlación con el reporte de la PCR, ¿no? Y los hallazgos atípicos, finalmente, que nos sugieren más que haya un proceso infeccioso de otra etiología, por ejemplo, como son el patrón en árbol de gemación o la presencia de cavitaciones. Entonces, este es un ejemplo de características de hallazgos típicos. Entonces, vemos aquí como hay un patrón, en este caso periférico, de vidrio despulido asociado a crazy paving, que no son como estas lineecitas que están superpuestas a esta zona más densa, ¿no? Entonces, en esta ocasión están con afectación periférica, aquí igualmente peribroncovascular, y este es un paciente con una prueba positiva, PCR positiva. También otro reporte que utilizamos es el sistema CORRADS. El sistema CORRADS es el sistema de informes y datos en relación a COVID-19. El CORRADS lo vamos a categorizar de 0 a 6, teniendo en cuenta que 0 va a ser una imagen que no se puede valorar, no se puede interpretar. Generalmente puede ser por adquisiciones de la imagen que sean insuficientes, ¿no? A veces recordemos que hay pacientes que están combativos, que están con alteraciones neurológicas y no cooperan, entonces es un estudio que no es valorable. Igualmente vamos a encontrar en la clasificación 6 que son pacientes que tienen prueba PCR positiva, entonces independientemente de los hallazgos, como ya tenemos una PCR positiva, vamos a clasificarlo como un CORRAD 6, y el resto nos va a determinar la alta o baja o intermedia probabilidad de que el paciente cuente con una infección secundaria a COVID-19. En general, los más sospechosos son CORRADS 4 y CORRADS 5, ¿no? Generalmente los pacientes que son CORRADS 3 son pacientes igualmente que se van a correlacionar con hallazgos indeterminados, y igual tenemos que correlacionar con una prueba PCR. Este es un paciente, igual esta es una tomografía de una paciente categorizada como CORRAD 5, donde muy similar a las imágenes anteriores que les mostré, encontramos unas densidades parcheadas periféricas con afectación subpleural de vidrio despulido, con unas zonas de mayor densidad que son consolidaciones que generalmente van a estar afectando más hacia las zonas de declive. Aquí vemos igualmente zonas de vidrio despulido con algo de consolidación. Igualmente, nosotros tenemos en cuenta la evolución de la enfermedad, ¿no? En cuanto a la evolución de la enfermedad, hay que tener en cuenta que inicialmente, como ya lo mencionamos, y por la localización de los receptores, va a tener una afectación que es principalmente periférica. Puede ser leve, puede ser tenue, como lo vemos aquí en estas imágenes de mayor densidad, pero que con el tiempo, por ejemplo, este es un paciente que tiene síntomas iniciales, donde solamente se ven unas zonas de mayor densidad a nivel periférico, en el lóbulo inferior, igualmente en el pulmón derecho, y que tras 8 días encontramos cómo aumentan
esas zonas de ocupación alveolar con algunas zonas de consolidación, principalmente hacia los lóbulos inferiores, con una marcada afectación del lóbulo inferior derecho. Generalmente estos patrones consolidativos difusos van a estar presentes a más o menos a la 1 a las 3 semanas. Y recordar que después de esas 3 semanas empiezan a cambiar como la afectación, y esas zonas de consolidación pueden empezar a presentar un patrón que es como más reticular en las radiografías y como más fibrótico en las tomografías, ¿no? Como vemos aquí, esas zonas igualmente de consolidación están quizás menos densas, pero empezamos a ver igual un patrón más reticular, ¿sí? Y esto en relación a las zonas de fibrosis que pueden hacer estos pacientes, principalmente con neumonía grave, secundaria a COVID-19. Entonces, también nosotros en nuestros estudios de imagen valoramos la evolución y las secuelas visualizadas en el parénquima pulmonar a largo plazo. Este es otro ejemplo, igualmente de un paciente COVID positivo. Vemos las imágenes típicas subpleurales periféricas de vidrio despulido, que después de las 3 semanas vemos cómo estas imágenes previamente en vidrio despulido son igualmente más densas, con consolidaciones, pero en este momento ya se asocian otras zonas que son consolidaciones con zonas de bronquiectasias y con zonas de engrosamiento septal y bandas pleuroparenquimatosas que hacen o conllevan a distorsión de la arquitectura, que finalmente van a llevar a cambios fibróticos del parénquima, como lo vemos aquí señalado. Importante recalcar de todo esto como un resumen que hay hallazgos que no son de alta sospecha, como lo son la presencia de ramas pleurales, la presencia de cavitaciones y neumotórax, por lo cual en caso tal de que nos encontremos con alguno de estos hallazgos, siempre es importante que el clínico sospeche otro tipo de patología. Igualmente nosotros vamos a concluirlo como hallazgos que no son típicos como CORRATS2, por ejemplo, o indeterminados en el caso tal de que se asocien las dos cosas, ¿no? En cuanto a las complicaciones y otros hallazgos en tórax que podemos encontrar, se agregan hallazgos en relación al síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que pueden ser muy difíciles de diferenciar y que de hecho a veces lo que podemos encontrar es datos de insuficiencia cardíaca, datos de edema agudo de pulmón, que van a estar sobreagregados al vidrio despulido e igualmente nos van a dar un patrón que nosotros llamamos en crazy paving, ¿sí? Entonces este patrón en crazy paving es igual un patrón típico, pero en el contexto de un paciente que se le sospeche igual que tenga un deterioro rápido de su patrón respiratorio, pues entonces igualmente tenemos que sospecharlo. Importante también mencionar que podemos encontrar superpuesto la presencia de neumotórax. Este neumotórax no siempre va a ser de tipo secundario, por ejemplo, a la colocación de un catéter. En ocasiones este neumotórax, aunque se presenta en forma rara, puede ser secundario a la presencia de aire que está llegando al mediastino en forma retrógrada por el aumento de la presión alveolar, como es este caso de este paciente en el que tiene un SDRA con una prueba COVID, una prueba PCR para COVID positiva y que igualmente tiene un neumomediastino secundario a un aumento de la presión alveolar. También en tórax podemos encontrar pacientes con embolia pulmonar. Estos pacientes se presentan con una incidencia hasta del 23 al 30%. En cuanto a los factores de riesgo agregados para estos pacientes, el principal que se ha referido son la obesidad, principalmente pacientes afroamericanos, y igualmente se ha encontrado que es más frecuente que se presente defectos de llenado o trombos a nivel de las ramas segmentarias y lobares, es menos frecuente a nivel de las ramas centrales. Sin embargo, es importante en estos casos que se sospeche, como ya vemos que hay una elevación frecuente del dímero D y si igualmente el patrón respiratorio persiste o los hallazgos de imágenes en la tomografía simple nos llevan a una alta sospecha, realizar igual un estudio contrastado para finalmente poder decidir
si este paciente puede tener un tromboembolismo asociado. Este es igualmente un paciente de 52 años que acudió al servicio de urgencias por hipoxia y taquicardia y obtuvo resultados positivos de prueba PCR. Se le realiza su tomografía contrastada de tórax, como lo vemos aquí, y encontramos que tiene unos defectos de llenado, que son estas imágenes que están dentro de la arteria pulmonar principal derecha e izquierda, que son trombos. Esta se denomina una trombosis sencilla de montar, asociado a datos de dilatación ventricular derecha, ¿sí? Como datos de insuficiencia igualmente cardíaca, como vemos aquí, las cavidades derechas que están mucho más amplias con respecto igual a la contralateral. Vamos a encontrar igualmente manifestaciones vasculares periféricas y centrales de COVID. En cuanto a estas manifestaciones, el patrón más común de coagulopatía observado en los pacientes hospitalizados se caracteriza, como ya lo vimos, por niveles elevados de dímero D y fibrinógeno. Estos niveles elevados van a predisponer a que haya no solo trombosis de tipo venosa, sino también trombosis de tipo arterial. Entonces vamos a encontrar trombosis venosa profunda en extremidades, embolias pulmonares, isquemia de extremidades, accidentes cerebrovasculares e incluso eventos cardíacos, infarto de miocardio. Este es un cuadro de resumen en el cual mencionan múltiples de las anomalías y igualmente de los factores proinflamatorios que conllevan a ese estado de hipercoagulabilidad, dado que en la infección secundaria a COVID-19 no solamente se presenta una hipercoagulabilidad inducida por el virus mismo, sino por la sepsis que se presenta e igualmente por la afectación de las células endoteliales y la microangiopatía. Entonces, todo esto va a conllevar a que gran parte de estos hallazgos que vamos a ver de aquí en adelante van a estar asociados por el daño vascular. En cuanto a la trombosis venosa, se presenta en pacientes, hay que agregar que estos pacientes que la van a presentar son principalmente los pacientes que tienen neumonías graves y van a estar igualmente críticamente enfermos. Son pacientes que están igual en una cama, en UCI, lo cual es un factor adicional, no solamente la presencia de la infección. Esto va a aumentar el riesgo y lleva a una incidencia de pacientes con trombosis venosas profundas de un 25 hasta un 49%, incluso reportadas incidencias acumuladas de hasta un 59% en pacientes quienes llevan aproximadamente 21 días de hospitalización o más. Este es un ejemplo de un paciente de 88 años, COVID positivo, quien tiene una trombosis de venas femorales. Como vemos, este es un ultrasonido en escala de grises y con colocación de modo Doppler, donde vemos que no comprime, primero que todo, lo que nos lleva a visualizar que hay defectos de llenado en las venas femorales y que tampoco hay presencia de flujo tras la colocación de nuestra función Doppler color. Este es otro ejemplo donde vemos una tomografía en la que un paciente de 78 años quien presenta COVID positivo y quien presenta dolor abdominal y edema de extremidades inferiores tiene un defecto de llenado, una trombosis que compromete la vena cava inferior, como lo vemos aquí en estas imágenes señaladas con la flecha, y que se extienden incluso desde la vena cava inferior, igualmente comprometiendo las venas femorales comunes, como lo vemos aquí. Estas imágenes donde no se ve medio de contraste son secundarias a la presencia de trombo intraluminal. También podemos encontrar trombosis arterial, que generalmente se va a presentar o se asocia más en pacientes quienes tienen enfermedades preexistentes, ¿no? Pacientes que ya tienen datos de insuficiencia arterial, pacientes quienes tienen aterosclerosis previamente diagnosticada, hipertensos de larga data, entonces, o diabéticos también. Estos son pacientes que tienen más factores de riesgo y se ha presentado, se ha visualizado, se ha encontrado con una incidencia
de hasta el 3.7% en estos pacientes con enfermedad grave por COVID-19. Este es un ejemplo igualmente de una trombosis a nivel de la arteria poplitea. Vemos en estas imágenes de imágenes con ultrasonido Doppler, donde vemos un defecto de llenado parcial a nivel de la arteria poplitea, que es esta imagen aquí ecogénica, como más blanquita que la vemos aquí, que no permite el paso completo de flujo laminar del flujo sanguíneo. Entonces vemos aquí igualmente cómo nos cambian las ondas espectrales. Esto es básicamente cómo nosotros diagnosticamos una trombosis arterial. Este es otro ejemplo de una paciente de 56 años con déficit neurológico y positiva para COVID, quien presenta ausencia de opacificación de la arteria carótida común derecha, como lo vemos señalado aquí, donde si vemos el lado contralateral, vemos como desde el origen igualmente de los troncos supraórticos, vemos como la carótida común y sus ramas están igualmente opacificadas, pero vemos cómo se amputa aquí inicialmente el flujo de la arteria carótida común del lado derecho, y igualmente en esta imagen en adquisición axial vemos que no solamente está comprometida la arteria carótida común, sino también las arterias carótida interna e externa, que son igualmente sus ramas. Entonces vemos que aquí no hay flujo, a diferencia de la contralateral. Finalmente, esto conllevó a que la paciente tenga su sintomatología neurológica por esta ausencia de flujo, generando pues un infarto, como vemos aquí, esta zona que es hipodensa a nivel del parénquima cerebral frontoparietal del lado derecho. Este es un paciente de 46 años, igualmente hospitalizado en UCI con COVID positivo, donde vemos esta imagen que se encuentra a nivel de la mesentérica superior. Vemos aquí cómo se ve el medio de contraste, sus ramas hacia el tronco celíaco, y esta parte que sería la arteria mesentérica superior no presenta flujo y es por la presencia de un trombo a este nivel, ¿sí? Igualmente, esto está condicionando alteraciones de flujo a nivel de las asas intestinales, y vemos cómo aquí tiene un engrosamiento difuso de la pared y de alteraciones en el reforzamiento de la pared intestinal, como lo vemos aquí, lo que puede conllevar igualmente a los síntomas referidos a veces por los pacientes, como son dolores abdominales. En cuanto a las manifestaciones cardíacas, generalmente son pacientes que tienen afectaciones severas por neumonías secundarias a COVID-19, y son pacientes que van a tener un peor pronóstico. Están igualmente asociados, presentes en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular subyacente, y en cuanto a las manifestaciones que podemos encontrar son múltiples. Vamos a encontrar hasta en el 20 a 30% lesión miocárdica, que este porcentaje aumenta en el contexto de pacientes quienes tienen enfermedad subyacente. Vamos a encontrar miocarditis, tromboembolismo arterial venoso, miocardiopatías, paro cardíaco, etc. Y para el estudio de estas manifestaciones, adicionalmente al uso de la ecocardiografía, al uso del electrocardiograma, etc., podemos utilizar igualmente signos indirectos que van a ser visualizados en la radiografía de tórax, en la tomografía, y muy importante el uso de la resonancia magnética, el cual sí tenemos que tener en cuenta que podríamos solicitar este tipo de estudios ya en el contexto de que el paciente esté más estable hemodinámicamente, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un paciente de 50 años quien ingresa al servicio por un cuadro de enfermedad renal con hemodiálisis, ingresa por hipoxia y datos de neumonía secundarias a COVID-19. Entonces, un paciente que tiene datos igualmente de cardiomegalia, tiene su zona de ocupación alveolar y tiene datos, tiene zonas de cefalización de flujo como datos sugestivos de una insuficiencia cardíaca agregada. Este paciente, como lo vemos aquí en controles adicionales, presenta crecimiento igual de cavidades cardíacas, como lo vemos aquí, y presenta alteraciones a nivel de la pared del miocardio con derrame pleural. Este paciente tenía no solamente datos de insuficiencia cardíaca, sino igualmente una miocarditis asociada.
Este es un paciente de 17 años quien presenta un dolor torácico con troponinas elevadas, elevación difusa del segmento ST y es positivo para COVID-19. Entonces, esto es un estudio de resonancia magnética en secuencias de sangre negra y tras la colocación de material de contraste, donde vemos que hay un realce temprano y tardío. Vemos aquí en esta imagen solamente es la zona de la adquisición tardía, es un reforzamiento tardío a nivel del miocardio, a nivel de los segmentos basal anterior, anterolateral e inferolateral del miocardio, lo que no se asocia con un patrón isquémico, sino más bien con un patrón inflamatorio. Entonces, este es un paciente que tiene como diagnóstico una miocarditis. En cuanto a las manifestaciones neurológicas, podemos encontrar pacientes que tienen igualmente un estado mental alterado, epilepsia, cefalea, hiposmia, anosmia, y esto va a estar en relación a pacientes que cursan con eventos cerebrovasculares agudos, ya sea isquémico o hemorrágico, pacientes con encefalitis, que puede ser no solamente infecciosa, sino que puede estar agregada o versus enfermedades autoinmunes, encefalopatía metabólica o tóxica, daño directo a los receptores olfativos y gustativos por proceso inflamatorio a este nivel y trombosis de los senos venosos. Este es un ejemplo de un paciente COVID positivo de 29 años quien presenta una trombosis del seno transverso y el seno sigmoideo, como lo vemos en esta imagen, donde no vemos opacificación del seno transverso ni el sigmoideo. Vemos en esta adquisición donde tampoco se visualiza la opacificación del seno sigmoideo y que secundario a ello está condicionando un evento isquémico y hemorrágico por la presencia de las alteraciones vasculares previamente referidas. Vemos aquí, esto es igual el edema asociado, parte probablemente esta zona hiperdensa que vemos aquí es igualmente hemorragia y no tiene un territorio vascular específico. En cuanto a la encefalitis viral, podemos encontrar datos como podemos evaluarla igualmente o mucho mejor cuando la sospechemos con estudios de resonancia magnética. Entonces, este es un paciente de 57 años con antecedente de neumonía por COVID-19, quien le sospechan una encefalitis y se hacen estas secuencias en FLAIR y secuencias de susceptibilidad magnética, que es esta imagen que encontramos acá. En estas secuencias de FLAIR encontramos una afectación frontoparieto-temporal, donde encontramos marcado edema del parénquima y asociado a ello encontramos estas imágenes que son hipointensas, como las vemos aquí, que son imágenes en relación a sangrado. Este paciente cursaba con una encefalitis de tipo viral secundaria COVID-19. En cuanto a las manifestaciones abdominales, encontramos que los pacientes pueden quejarse de diarrea, vómito, dolor abdominal hasta en un 40% de los casos van a presentar esta sintomatología, y esto se debe igualmente a que encontramos una alta replicación viral a nivel del intestino dado la presencia de los receptores de la enzima convertidora en angiotensina tipo 2. Van a estar específicamente en esófago, estómago, duodeno, intestino delgado y grueso, incluyendo el recto y el endotelio biliar. Y pues en relación a ello vamos a encontrar múltiples de las manifestaciones. Vamos a encontrar que en los adultos vamos a encontrar más frecuentemente síntomas relacionados a procesos inflamatorios a nivel gástrico y o enteritis y o colitis, y en los lactantes vamos a encontrar enterocolitis hemorrágica y enterocolitis necrotizante. Generalmente en las imágenes lo que vamos a buscar nosotros es un engrosamiento y un edema de la pared que se presenta hasta en el 29% de los pacientes, y vamos a ver que hay una afectación predominantemente del intestino delgado y colorectal,
y es importante que podamos visualizar las paredes y la mucosa a través de una dilatación, de una distensión adecuada de las asas intestinales, en donde vamos a poder visualizar adecuadamente el realce de la mucosa, como vemos en esta paciente, en estos pacientes, diferentes pacientes, donde vemos tomografías de abdomen contrastado en reconstrucciones coronales, en donde visualizamos en este caso un engrosamiento de la pared gástrica y con un aumento de reforzamiento a nivel de la mucosa, como vemos esta imagen que se ve más densa a nivel de la mucosa. Este es un paciente que igualmente COVID positivo, donde encontramos un engrosamiento y reforzamiento de la mucosa a nivel de la pared del colon descendente, como lo vemos aquí. Este es otro ejemplo, es un paciente de 72 años quien tiene queja de dolor abdominal secundario igualmente a una proctocolitis. Vemos aquí como encontramos el recto que se encuentra distendido, donde encontramos igualmente el reforzamiento de la mucosa, que es esta hiperdensidad de la mucosa hacia la parte interna. Y encontramos que el resto de las asas, del resto de la pared, en este caso ya sería sigmoides, no está engrosada, entonces puede afectar igualmente sectorialmente o ciertas zonas del tracto gastrointestinal. Vemos aquí mucho mejor el engrosamiento focal a nivel del recto. En cuanto a las manifestaciones hepáticas y biliares, vamos a mencionar que es el hígado, es el órgano más frecuentemente afectado fuera del sistema respiratorio. Esta afectación es de tipo multifactorial, se menciona que es secundaria a la infección viral directa con daño a los colangiocitos, con lesión relacionada con el sistema inmunitario y o igualmente la hepatotoxicidad secundaria a los fármacos, ¿no? Y esto va aumentando en el contexto de pacientes que se encuentran gravemente enfermos. Vamos a encontrar que estas alteraciones van a estar mediadas por necrosis periportal, por microtrombos dentro de los sinusoides hepáticos, por infiltración portal, densa por linfocitos anormalmente pequeños y igualmente por trombosis a nivel de las venas suprahepáticas o igualmente también de la vena porta. Y muy frecuente la presencia de estasis biliar. Este es un ejemplo, una mujer de 84 años con antecedente de hipertensión arterial, asma y con una neumonía grave por COVID, donde encontramos que hay unas alteraciones en el reforzamiento del parénquima hepático. Vemos cómo hay unas zonas de menor reforzamiento, como lo vemos acá, que finalmente después se visualizó en el resto de reconstrucciones, en esta reconstrucción coronal, que se trataba de una dilatación retrógrada de la vía biliar, en este caso intrahepática, secundaria igualmente a un proceso inflamatorio. Vemos aquí cómo está distendida la vesícula biliar y vemos cómo el colédoco, que es esta imagen que vemos aquí, está igualmente distendido sin encontrar un lito obstructivo en su trayecto, condicionando su proceso inflamatorio, la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática. Podemos encontrar igualmente colecistitis aguda. Este es un paciente de 64 años que presenta igual sepsis en el contexto de una neumonía secundaria COVID-19, donde vemos una vesícula biliar, que es esta, que se encuentra sin litos, sin evidencia de litos intraluminales, con lodo biliar, pero que presenta aumento de la vascularidad periférica, engrosamiento de la pared y igualmente dolor a nivel del hipocondrio derecho en el contexto de una colecistitis. En cuanto a las complicaciones vasculares de los órganos sólidos, generalmente van a estar asociadas a infartos. Estos infartos van a ser muy frecuentes a nivel de riñón, vaso, igualmente a nivel del hígado. Y para poder valorarlos, pues tenemos no solamente la tomografía, sino también podemos hacer uso del ultrasonido. Siempre tener en cuenta que la tomografía la podemos utilizar, pero en este caso tiene que ser un estudio contrastado y es mucho más específico para valorarlo que el ultrasonido. Esta es una mujer de 52 años
quien presenta oliguria y creatinina elevada, donde podemos un riñón que tras la colocación de nuestra función Doppler color muestra una zona focal de hipoperfusión a nivel de la región interpolar y el polo superior de ese riñón. Como lo vemos aquí estos son trayectos vasculares del riñón y aquí pues no se visualizan, entonces es una zona que está hipoperfundida. Igual lo podemos ver mucho mejor en esta imagen con contraste intravenoso, en esta reconstrucción coronal donde se ven estas imágenes en forma de cuña, como lo vemos aquí. Estas son igualmente zonas de infarto y falta de opacificación de las ramas de los vasos renales. Este es un ejemplo de un paciente que tiene un infarto igualmente secundario a una zona de hipoperfusión a nivel que compromete la arteria cerebral media del lado izquierdo. Esta es una zona de infarto, esta es una secuencia de difusión. En cuanto al páncreas, podemos encontrar complicaciones hasta en el 17% de los pacientes y va a estar mediado por un efecto directo, por un mecanismo directo, secundario a un efecto citopático mediado por la replicación viral local y por un mecanismo indirecto secundario a la respuesta sistémica, a la insuficiencia respiratoria o a la respuesta inmune que ya habíamos referido. Entonces, de hecho, hemos encontrado muchos pacientes que se presentan así, quienes se visualizan con cambios inflamatorios a nivel del páncreas. Esta es una mujer de 56 años, quien en la tomografía encontramos un engrosamiento difuso a nivel del cuerpo y la cola del páncreas con estriación de la grasa peripancreática, que es la que encontramos aquí. Y vemos aquí en esta adquisición en coronal, en esta reconstrucción coronal, donde hay también un aumento de grosor a nivel de la cabeza del páncreas y también hay un engrosamiento de la pared de las asas intestinales. Veamos aquí que son hallazgos similares a los previamente referidos. Entonces, en esta paciente no solamente tiene una afección del páncreas, sino también cambios o alteraciones intestinales. En cuanto al tracto urogenital, es común entre estos pacientes, principalmente los que están críticamente enfermos, en quienes se presenta hasta en un 20 o 40% de los casos, y en estos pacientes vamos a encontrar que se presenta desarrollo de necrosis tubular aguda, inflamación intersticial, microangiopatía, colapso y glomerulopatía, y podemos encontrar alteraciones igual en la vejiga en relación a cistitis intersticial y o cistitis hemorrágica. Importante referir que también puede involucrarse los testículos debido al compromiso de las células epiteliales de los túbulos seminíferos testiculares y las células de Leydig. Entonces, este es un ejemplo de un paciente de 85 años quien presenta hematuria en su hospitalización asociada a una insuficiencia renal aguda. Entonces vemos en este ultrasonido como esto que es la vejiga está ocupado por una imagen heterogénea que es ecogénica y que es avascular en relación a un hematoma. Este paciente tenía igualmente una cistitis hemorrágica. En el caso de los vasos y ganglios linfáticos, podemos evidenciar que el SARS-CoV-2 puede dirigirse directamente a macrófagos, células dendríticas y células endoteliales de los vasos sanguíneos, tanto en el vaso como en los ganglios. Frecuentemente lo que vamos a encontrar es linfopenia y vamos a encontrar esplenomegalia asociado a infartos esplénicos. Esto en relación a los cambios por microangiopatía, hipercoagulopatía sistémica y alteraciones embólicas. Entonces, este es un ejemplo de infartos esplénicos. Vemos en esta tomografía, en esta reconstrucción coronal, como el vaso se encuentra discretamente aumentado de tamaño, pero también existen unas zonas que son triangulares, como lo vemos aquí, como lo vemos aquí y como lo vemos acá, donde el medio de contraste no opacifica adecuadamente el parénquima. Esto es parénquima sano. Y estas imágenes triangulares son las zonas de infarto esplénico.
En cuanto a las manifestaciones musculoesqueléticas, generalmente no son tan frecuentemente reportadas, pero de los poco que se ha reportado se encuentran referidas rhabdomiólisis como una posible complicación tardía. Entonces, este es un ejemplo de un paciente quien refiere COVID positivo, quien refiere que tuvo un aumento de volumen a nivel de la región glútea del lado derecha, y vemos como en esta tomografía encontramos una heterogeneidad y aumento de volumen que comprometen el músculo glúteo mayor y medio, un poco menor, y vemos cómo se encuentra heterogéneo comparativamente con el contralateral y asociado a un reforzamiento heterogéneo e igualmente a extracción de la grasa adyacente, que finalmente se reportó con una rhabdomiólisis asociado igualmente a los reportes de laboratorio de elevación de igualmente de su creatinina. En cuanto a las manifestaciones dermatológicas, van a estar principalmente estas referidas por el clínico. Se han reportado que son secundarias a trastornos trombóticos microvasculares generalizados, y con alta frecuencia se han reportado las zonas acrales de eritema con vesículas y pústulas. Podemos encontrar lívidos reticulares o necrosis, tenemos estos cambios de coloración distales acrales. También podemos encontrar erupciones muculopapulares o lesiones de tipo urticaria, y todo esto nos debe llevar a pensar en el riesgo de lesiones de tipo trombótico, principalmente en este caso de las extremidades en su parte más distal, por lo cual ayudaría para su estudio complementario el uso de Doppler. En cuanto a las manifestaciones oculares, se han referido poco, y el estudio de ellas todavía no se han reportado como adecuadamente cuáles serían como los estudios a seguir. En cuanto a los pocos reportes que encontramos en imagen, encontramos que podría hacerse un seguimiento con resonancia magnética de las órbitas, en las cuales lo que vamos a encontrar es la presencia de estas imágenes nodulares que encontramos a nivel macular, que son estas imágenes que vemos aquí, estos puntitos que son más gruesos, como lo vemos aquí, que son hiperintensos y que ocasionalmente pueden estar asociados a desprendimientos de retina. Sin embargo, no hay muchos estudios por sobre ello, y es importante hacer el seguimiento quizás con resonancia a largo plazo en aquellos pacientes que persisten con síntomas oculares tras su egreso hospitalario. Bueno, en cuanto a las conclusiones, ya finalmente vamos a referir que el reconocimiento y la comprensión de la fisiopatología del virus y sus efectos sobre el sistema inmunológico y la coagulación es fundamental para mejorar la capacidad de identificar la enfermedad y reconocer rápidamente posibles complicaciones, que son múltiples, como ya las referimos en esta charla. La aplicación adecuada del uso de la radiografía de tórax y los sistemas de puntuación de tomografía descritos en la evaluación de la afectación pulmonar puede aumentar la coherencia de los hallazgos informados y ayudar en la estratificación del riesgo, además de ofrecer una información pronóstica. Ya en el hospital, generalmente en todos los reportes, nosotros hacemos un reporte tanto de los hallazgos típicos que podemos encontrar, el CORRATS que nos ayuda o le ayuda al clínico a enfocar la toma o no de la prueba PCR, igualmente de la evolución o la etapa radiológica en la cual se encuentra y el grado de afectación, que es como una puntuación más subjetiva. Pero es importante que todos lo conozcamos para que se pueda hacer una comprensión del informe. Y finalmente, la familiaridad con el espectro de las manifestaciones de imagen multisistémica del virus y las modalidades disponibles para el diagnóstico asegurará una detección rápida y facilitará la atención adecuada de los pacientes. Finalmente, pues nada, solamente recordarles que como servicio de imagen estamos prestos a escuchar la clínica del paciente si tienen alguna duda por si requieren un enfoque o algún estudio específico, y a dar la recomendación como
nuestros adscritos radiólogos como qué estudio sería el adecuado en relación a la sospecha diagnóstica que tenga el clínico, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y quedo atento a las dudas. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Yani Giselle Estrada Rosero en esta oportunidad. Le extendemos una constancia de su participación en este evento y a todos los que nos escuchan miércoles con miércoles, les solicitamos que nos sintonicen nuevamente el próximo miércoles en este ciclo de sesiones académicas del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca. Que sigan pasando un lindo día. Hasta luego.